www.playfmradio.com. Estamos en comunicación con el economista Agustín Monteverde. Agustín, te saluda Alexander, ¿cómo estás? Un gusto, aquí en Buenos Aires, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, Agustín. Germán Truco te saluda, disculpa la demora, ahí tuvimos un inconveniente ahí con el retorno en el corte. Gracias por atendernos, la verdad que hace mucho te queríamos. Vos sabés que yo te escucho a vos, mirá, hace años, yo en 2012, 2011, por ahí yo era un fanático mal del programa de Esta Lengua es Mía de José Venegas, y Agustín era el economista que salía al aire. Ahí era un programa que decía las cosas como son en medio del kirchnerismo, donde, como decías vos, no se podía hablar. No sé si te acordás, Agustín, vos de esa época. Y la verdad que yo lo admiraba mucho, Agustín, porque había pocos economistas, con el miedo que había de la FIP y demás, que decían realmente lo que pasaba en el kirchnerismo. Agustín, ¿te recordás esas épocas del kirchnerismo, lo que era hablar de economía? Sí, realmente era complicado. Además, como en todos los periodos, en todo periodo de gobierno, claro, muchísimo más ante un gobierno dictatorial como el que había. Primero todo comienza con un momento de adulación de la clase empresaria, del periodismo también, de buena parte de la sociedad, o sea que ya uno arranca ya con la situación un poco difícil, digamos, para hablar. Ahora, en la medida que la cosa se fue poniendo más dura, donde se fue admitiendo menos la libertad de expresión y demás, ya podía tener otras consecuencias que generalmente tenían que ver con que hablaran con los clientes de uno, le dijeran como ocurría, ¿no? Que no podían seguir siendo clientes en este caso del otro estudio o de cualquier otro estudio, ¿no? Que estuviera haciendo análisis que no les agradara, no le agradara al poder, ¿no? Agustín, ¿y ahora cómo la ves, Agustín? ¿Ves también una cierta adulación de cierta parte del empresariado, sea Macri, o lo ves crítico desde el minuto cero? No, ha pasado por los mismos estadios de siempre. Por supuesto que siempre se deslizan críticas porque se trata de negociar. Claro. Algo que ocurrió con el kirchnerismo, que rápidamente las críticas desaparecieron cuando se dieron cuenta que lo fumigaban con raid como una cucaracha, aquel que criticaba. Entonces los empresarios empezaron a callar y no fueron pocos los que descubrieron que lo que había que hacer con el kirchnerismo era negocios. Bueno, eso no ocurre con el gobierno actual. Por cierto, hay libertad de expresión, pero sí estamos todavía en una etapa dulce de adulación. Las críticas que se deslizan son todas en general, todo muy educado, y que tienen que ver con la defensa de intereses sectoriales, y en muchos casos, porque la Argentina es eso, intereses prebendarios. Digo la Argentina es eso porque la Argentina es un país prebendario. Claro, muy corporativista, muy fascista en ese sentido, ¿no? Y el gobierno como que apunta también a fortalecer ese discurso, ¿no? Los acuerdos sectoriales, por ejemplo, las reformas por sectores. Un país, perdón, yo iba a decir un gobierno, no es la expresión de un gobierno, es un país estatista, y lamentablemente ese estatismo ya lo llevamos marcado en la piel como sociedad, digamos, ¿no? Es necesariamente prebendario, porque al Estado, con el Estado es donde se hacen los mejores negocios y los más seguros, cuando se tiene llegada al Estado, ¿no? Y por eso también tenemos empresarios todoterreno que se desempeñan tan bien, sea con un gobierno de un color o un gobierno de otro, empresarios que saben más de tratar con el poder que de competir, que detestan competir muchas veces. Incluso las pymes, Agustín, viste, los representantes de las cámaras de pymes también han estado hasta con el kirchnerismo, digamos, no, nunca han sido
muy defensores del sector, cuando si hay un lugar difícil para poner una pyme con los impuestos, cargas laborales, es la Argentina. Tendrían que estar en contra de todos los gobiernos de los últimos, no sé, 60, 70 años. Bueno, con el tema de la presión tributaria, sí, ya hoy en día ha puesto contra la pared a empresarios y también a la gente. Realmente hoy la presión tributaria en Argentina ha triturado la rentabilidad de las empresas y ha pulverizado el bolsillo de los consumidores. Entonces uno no se debe sorprender que la actividad económica le haya costado tanto lograr esta incipiente recuperación en el marco de una inversión castigada por los impuestos, por las leyes laborales, por todas las hiperregulaciones que caracterizan a este país, y un consumo también atenazado entre tarifazos, que en realidad son impuestazos, porque la mayor parte de las tarifas de los servicios públicos son impuestos. Además todos sabemos que era necesario recomponer esos precios porque si no nos íbamos a quedar sin energía, ¿no? Pero el hecho es que eso le aporta flor de tarascón a los ingresos de las familias. Y por otro lado los impuestos, cualquier persona hoy se pasa la vida pagando impuestos, aún aquellos que se creen evasores. Aún aquellos que se creen evasores se pasan la vida pagando impuestos. Y para impuestos. Agustín, ¿cómo te va? Te habla... No sé si tengo cortado el... No, anda bien. Agustín, ¿cómo te va? Te habla Maximiliano Bauc del Centro de Estudios Libres. ¿Cómo te va, Maximiliano? Bien, muy bien. Mira, coincido con vos con lo que venís diciendo hasta ahora, pero si pudieras decir, a lo mejor si pudieras un pequeño resumen, hasta ahora, en estos 2 años de gobierno de Cambiemos, que es bastante más aceptable que el resto, ¿cuáles serían sus mayores aciertos y cuáles sus mayores desaciertos hasta el momento en lo económico? En lo económico, sí. A ver, en lo económico el mayor acierto que tuvo fue el de eliminar las retenciones que afectaban a todo el sector agroalimentario y haber bajado un poquito, tendrían que haberlas eliminado si era posible, la de la soja. Todo lo que sea reducir impuestos debe merecer el aplauso. Lo más criticable es que el gasto siguió creciendo y lamentablemente creció muchísimo. Es mentira que el gasto haya bajado. Algunas veces se está hablando de gradualismo para bajar el gasto, y discúlpenme, el único gradualismo que hubo en todo caso fue para subirlo. Si es que podemos llamar gradualismo a los, por ejemplo, últimos 3 meses de Plat Guy, que fueron realmente un festival de derroche. Agustín, perdóname que te interrumpa, y para vos el déficit primario no está bajando, entonces vos eso de un punto porcentual por año que va al 3,2 este año no está dibujado, en realidad no es. En primer lugar, tan solo hablar del déficit primario ya de por sí encierra una trampa, una mentira, un maquillaje. El déficit, esto como que vos me dijeras, supone que lo que estuvieran anunciando es que se eliminó el déficit primario, que es 0. Es como si vos me dijeras, cuando yo te pregunto, ¿cómo andás vos en tus... no tenés déficit, ¿no? No estás con tus gastos y tus ingresos. No, estoy perfecto, me está yendo muy bien. Me alcanza justito para pagar todo, salvo las expensas, el colegio de los chicos y la cuota de la hipoteca, claro. Sí. Pero no, pará. Vos tenés que pagar todo con tus ingresos. Si es así, entonces estás con déficit. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el déficit primario es hablar de la situación fiscal antes de pagar los intereses de la deuda, que es precisamente
uno de los ítems que más está creciendo. Claro. Entonces, ya de por sí ya empezamos mal. Estamos hablando de algo que es una entelequia en realidad. Los números del endeudamiento son, en lo que va del gobierno, son 120.000 millones de dólares y y se prevé que el año que viene vayan a superar los 150.000 millones. Empezaste a tocar un poco el tema, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias de este endeudamiento a futuro? A ver, lamentablemente Argentina repite cosas que ya han ocurrido, ya han vivido, que ya ha experimentado. Seguimos ensayando quemarnos acercando la mano a la misma hornalla, ¿no? Entonces, el tema de la, yo te diría, está ese tema de la deuda que no es menor, pero a mí, francamente, me preocupa más todavía la deuda cuasi fiscal, que en realidad es tan fiscal como la otra, nada más que lo que pasa que está en la cabeza del Banco Central. Pero ocurre que es el Banco Central de la República Argentina, ¿no? El de Turquía. O sea que es tan fiscal como la otra. Esa deuda sí es un problema todavía aún mayor, porque se crea un problema autónomo cuando uno tiene un fenómeno de deuda cuasi fiscal generada por el gasto estatal. En primer lugar, lo que hay que voltear es la creencia de que hoy nos financiamos barato en el mundo. Digamos, cuando el señor Caputo anuncia que tomó deuda por decir algo, al 5%, no es así, no está tomando la deuda al 5%. Esa es la parte que él toma deuda. Pero el costo total de esa deuda es también el de la tasa de interés que paga el Banco Central por esterilizar esos fondos, porque Caputo trae dólares y con dólares no se pagan los sueldos de los empleados públicos o la luz que consume el Estado. Hay que pagarlo con pesos y por lo tanto hay que emitir los pesos, y para que eso no fuera una inflación muchísimo mayor y todo reventara, hay que esterilizarlos. Y esterilizarlos es colocarle VAT, y por lo tanto es hacer crecer una bola de nieve de deuda, cuasi fiscal en este caso, que es un problema autónomo. ¿Por qué digo esto? Porque si mañana viniera David Copperfield y con una varita nos toca y desaparece de un día para otro el déficit fiscal, si de un día para otro se equilibran las cuentas públicas, el problema cuasi fiscal seguiría su curso solo. ¿Por qué? Porque hoy, con 1.200.000 millones de deuda cuasi fiscal solamente por Levaca, eso hay que agregarle todavía la deuda por operaciones de pase, los intereses, 30% anual sobre eso, ¿sí? Hacen que esto siga creciendo como una bola de nieve que va rodando por una montaña abajo. ¿Por qué? Porque es muy simple, los intereses no los puede pagar el Banco Central, porque si los pagara, lo tendría que hacer con emisión monetaria, porque el Banco Central fue vaciado por el kirchnerismo, está literalmente quebrado y no tiene... O sea, para pagar los intereses tendría que emitir. Para emitirlos estaría más que duplicando la base monetaria. Esta deuda supera las reservas internacionales que tenemos. ¿Y cómo se desactiva esa bomba de Levax, Agustín? Porque el gobierno en algún punto sabe que esto no va para mucho tiempo más. ¿Cómo harías vos para desactivarlo? Por eso, al decir de algún colega mío, alguien se va a quemar los dedos, dijo él, ¿no? Yo diría que se van a quemar algo más que los dedos. O sea que es una bomba que explota o explota, no se desactiva. En algún momento. Todavía no pasa nada porque estamos todavía en la etapa dulce. Entonces, todavía, digamos, se le sigue aguantando, pero cuidado, porque lo que va a hacer detonar esa bomba de Levac es un tema que nos va cerrando, digamos, toda escapatoria, es el atraso cambiario cada vez mayor, y el déficit de las cuentas externas galopante, va a ser este año de más de 27.000 millones de dólares, con lo cual
digamos, está claro que los árboles no crecen hasta el cielo y al límite al cual van a llegar los árboles se acerca con bastante velocidad porque crecen muy rápido esos árboles, digamos, ¿no? Entonces, cuidado porque algo hay que hacer. Y la madre de todas las batallas, de todo esto, sigue siendo el gasto, porque en el corazón de estos problemas, ahí está el tema. Todos ocurren por el gasto estatal. Y no hay un área que vos digas, bueno, están ajustando acá, porque iban a ajustar en defensa, ahora olvídate, con lo que pasó con el submarino van a duplicar el gasto en defensa. Bueno, perdón, voy a dar mi punto de vista. Creo que en defensa es justamente el lugar donde no había que no, ni hablar, para mí no, pero yo había escuchado que iban a ir por ahí. Desde que hay un accidente. Lo digo, lo he dicho parejo en los últimos 30 años, ¿no? Es el único lugar donde no se han destinado fondos, es el único rincón presupuestario donde el único interés ha sido prácticamente pagar sueldos y nada más. Exacto. Agustín. A ver, hay un esfuerzo enorme en este momento de parte del Ministerio de Hacienda y de las vicejefaturas de gabinete en contener el gasto, el crecimiento del gasto. Pero eso es pisar mangueras. Eso con eso no alcanza, porque además es insostenible en el tiempo. Lo que hay que hacer es reformular el gasto, reformular la forma en que el Estado gasta. Y para reformular la forma, digamos, en que el Estado gasta, hay que atacarlo estructuralmente el problema. Y eso es lo que está faltando. Eso es lo que está faltando. Acá, lamentablemente, es fin de fiesta y hay que y aquí hay que acomodar las cosas, y no es que no alcanza simplemente con agarrar y decir, como oí durante la campaña electoral, no la de ahora última, sino la de antes del 2015, que era, todos los políticos nos prometían que iban a resolver el problema fiscal sin dolor, porque el tema era todos los subsidios económicos. No hay nada más encantador que decir que en realidad el problema son los empresarios que se llevan la plata. En realidad esos subsidios económicos no eran para los empresarios, eran para los clientes de los empresarios, porque eran subsidios dirigidos a subsidiar las tarifas de los servicios públicos. Agustín, cortado el subsidio, venían los tarifazos. Agustín, para cerrar, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar de mencionar este tema. No sé si tuviste la oportunidad de leer la columna de Fernando Iglesias, que fue muy criticada por los liberales, titulada La propaganda antipolítica de los liberalotes. No sé si la pudiste leer. Bueno, te voy a decir, me pareció de tal basofia ya lo que venía leyendo de Fernando, que decidí no perder el tiempo en ella. Creo que Fernando es un hombre inteligente, pero que lamentablemente ha mostrado esa plasticidad que tiene el político medio argentino para poder acceder de vuelta a un escaño en el Congreso, desde que claro, la vida tal vez sea más cómoda desde el Congreso que desde el llano, pero francamente perdí las ganas de leerlo, a alguien que consideraba que era interesante leer, pero ya lo que venía escribiendo y sus expresiones en los últimos tiempos me venían decepcionando, ¿no? Agradecemos mucho tu participación y bueno, esperamos poder comunicarnos con vos para una futura entrevista. Muchísimas gracias, Agustín. Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Estás escuchando Radio Play FM. Dale play a tu día.